Uy, uy, ¿qué pasa, chicos? Aquí estamos un día más para contaros esta interesante historia. No os tendré en cuenta si llegáis tarde esta vez, porque La Voz de Horus ha subido un programa especial sobre los 500 mundos del Titus S y está brutal. Si no lo habéis escuchado aún, ¿a qué esperáis? Bueno, volviendo a la oscuridad exterior, vamos a hacer un recordatorio de todo lo que ha pasado. En capítulos anteriores, los Carcharos intercambiaron un montón de reliquias y chatarra espacial con los Carachapas del Mechanicus, para luego volver a cambiar todo el Daka y las cosas explosivas que les habían dado por nuevos reclutas con los Garras Cenicientas. Un lío, vamos. Esta gente no se cansa de trapichear. En fin, después de todos esos trueques, los tiburones parecen prepararse para la guerra con los tiránidos. Todo el capítulo menos Zar y su peña, que los han mandado a romper el faro que atrae a todos los tiránidos a un planetucho aburrido y lleno de meapilas. Por otra parte, el inquisidor Ensogu S, junto a Rannick y el resto de la peña, van siguiendo pistas por un montón de mundos super aburridos de los Zumis, hasta llegar al mismo planetucho al que se dirigen los Carcharos. ¿Qué pasará esta vez? ¿Harán un diezmo rojo con todos los Zumis de ese mundo? ¿Los trincará la Inquisición? Quédate para averiguarlo. Allá vamos. Carcharodon Astra. Oscuridad exterior. Capítulo 7. El interior de la cabina del Falcon vibraba suavemente mientras los giroscopios de estabilización, situados en las alas del cortador, compensaban los temblores de la entrada atmosférica. El sonido ponía de los nervios a Rannick. Todo el interior del aerodeslizador de lujo le parecía aborrecible. La alfombra burdeos aterciopelada, la tapicería cromada brillando bajo el destello del sol sin filtrar, las delicadas copas de amasec tintineando suavemente en sus soportes. Estaba más acostumbrada a la sacudida que revuelve el estómago de un transporte de combate o a los nauseabundos corrales para ganado humano de una lanzadera de transporte masivo. Incluso el modo de transporte habitual de Ensogu, la cañonera Antheon, estaba a años luz del Falcon. Su casco resistente y los bancos de metal desnudo estaban muy alejados del mundo de metal pulido y cuero suave en el que ahora se encontraba Rannick. Relájate, dijo Ensogu al pasar junto a su asiento y notar sus nudillos blancos. Sabes que odio esta cosa, respondió Rannick. Se siente como si ni siquiera estuviéramos en el aire. las primeras impresiones son vitales, lo sabes, dijo Ensogu, divertido ante su incomodidad. Tan solo disfruta de las vistas. Siguió avanzando hacia la cabina del piloto, pasando junto al resto del séquito elegido para recibir a los dignatarios de Piedad 5, Belt, Tibalt y Rowling. Rannick devolvió la mirada al ventanal a su lado, justo cuando la capa de fugaces nubes blancas cedió y le mostró por primera vez la imponente Pontifrax. La capital santuario de Piedad 5 no era en sí misma un lugar extenso. Se asentaba en un meandro del río Amaricus y, vista desde el Falcon, la luz del sol se reflejaba en sus cúpulas y agujas coronadas de oro, el brillo de una joya inestimable, engastada en el centelleo plateado del gran río arqueado. La joya, sin embargo, estaba rodeada de inmundicia. Más allá de los límites de los lugares de culto periféricos, los burdos campamentos de los fieles se extendían.
cerca del borde de la capital, las chabolas eran de múltiples capas, extensas, habitadas y ampliadas por generaciones de peregrinos y formando un laberinto de suburbios que se extendía más allá de los santuarios y del río en todas direcciones. Cuanto más se alejaban de la capital, más precarias eran las estructuras, hasta llegar a decenas de miles de tiendas andrajosas y cúpulas ambientales que marcaban los límites exteriores del asentamiento, antes de dar paso a las tierras cultivables atendidas por los agromonasterios siervos de piedad. Rannick había presenciado muchas veces el dualismo del imperio del hombre. A menudo se encontraba en los pináculos de las colmenas, donde familias de riqueza inimaginable vivían casi al alcance de la mano de extensiones de barrios marginales consumidos por la pobreza y el obscura. Sin embargo, nunca había visto un contraste tan grande en una escala tan vasta. A medida que el Falcon descendía, pudo distinguir los arcos de 30 metros de altura, elaborados con vidrio policromado, en los flancos de los imponentes edificios de la eclesiarquía. El acabado dorado de miles de gárgolas y el mármol reluciente de cientos de estatuas que representaban a los santos y mártires del credo imperial. Podía ver también la miseria de los campamentos que rodeaban la capital santuario. Las frágiles chozas hechas de capas podridas de conglomerado y láminas corrugadas oxidadas, los refugios de lona de plastiacero y los cobertizos, las hogueras de bidones de fecilín y los montones de basura, todo poblado por 1.000.000 de diminutas figuras que pasaban a toda velocidad frente al ventanal mientras el Falcon los sobrevolaba. Rannick se preguntó si quienes vivían, oraban y administraban a los fieles adinerados en las relucientes cúpulas de mármol y oro alguna vez habían puesto un pie en la inmundicia y la miseria que los rodeaba. Si siquiera habían mirado desde sus balcones y torres para ver la extensión de desesperación que lamía como aguas sucias los cimientos de sus iglesias. Parecía poco probable. Desvió la mirada del ventanal. Ensogu había pasado nuevamente camino del compartimento de equipo del Falcon y ahora se detenía junto a su asiento mostrando un envoltorio largo, negro y pesado, hecho de plastiacero. Para ti, dijo. ¿Qué es? Desabrochó la parte superior del envoltorio, revelando pliegues de seda zafiro y encaje dorado. Ni en broma, dijo Rannick de inmediato. Sí, de broma nada, replicó Ensogu. El pontífice nos ha invitado al baile en celebración del banquete final de San Etricus esta noche, y debemos parecer lo que se espera de nosotros. Guarda esto en tu taquilla y asegúrate de que Rowling lo lleve consigo al desembarcar. No puedes hablar en serio. No estamos aquí por negocios, Arbite. Nada de armadura antidisturbios esta vez. Al menos no hasta que las cosas se pongan serias. ¿Por qué no puedo simplemente llevar esto? Preguntó ella, señalando la túnica inquisitorial semiformal negra y tostada que llevaba puesta. Belt y Rowling vestían algo similar en preparación para la reunión introductoria con el sumo pontífice reinante, Guillermo de Gratio. Si hubiese sido por ella, Rannick habría comparecido ante el gobernante de Piedad V con sus habituales ropajes negros, pero Ensogu había insistido. Solo Tybalt iba armado y protegido, únicamente porque su rango de cruzado tenía estrechos vínculos con la eclesiarquía. Se supone que estamos aquí buscando la súplica y las bendiciones del dios emperador, como todos los demás, dijo Ensogu. Para De Gratio,
No estamos realizando ninguna investigación dentro de su diócesis. Cuanto menos equipo inquisitorial, mejor. ¿Damar te convenció de esto? Ponte el vestido, Rannick. Finalmente apartó su equipo del asiento contiguo, dejando espacio para que Ensogu colocara la elegante prenda envuelta en plastiacero. Debiste dejarme ir con Damar y los demás, murmuró Rannick cuando el intercomunicador emitió el aviso de aproximación final. Mientras Ensogu se presentaba ante el sumo pontífice en medio del boato y la ceremonia, Damar lideraba al resto del séquito en una inserción encubierta entre los suburbios de peregrinos. Llegar a Piedad con un séquito visiblemente completo habría levantado sospechas. Más allá del informe preliminar del jefe Fulgard, no tenemos idea del posible alcance de la actividad herética que nos espera, dijo Ensogu. No quiero tomar tierra sin una medida de seguridad personal. ¿Y crees que este disfraz me ayudará a mantenerte a salvo? Preguntó Rannick. Primeras impresiones, repitió Ensogu. La señal de aterrizaje se iluminó sobre ellos, y el inquisidor se dirigió a su asiento dejando a Rannick con las palabras en la boca. Ella abrochó su arnés de sujeción, frunciendo el ceño. Había algo extraño en las acciones de Ensogu, algo que no encajaba. Había mantenido esa actitud desde que se unió a él en Imperius. Ocultaba algo, y eso no la gustaba en absoluto. La celebración del banquete de Sanetricus se celebraría en la Teocracia, el alto palacio del sumo pontífice de Piedad V. Se encontraba en el corazón de la capital santuario, con sus grandes cúpulas doradas compitiendo con las 7 agujas de la gran cátedra de San Solomón. Rannick pudo verlo durante la aproximación por el Boulevard de los Benditos hasta la Plaza de la Absolución, la gran avenida flanqueada por estatuas que atravesaba Pontifrax. El sol vespertino iluminaba las columnatas blanqueadas del palacio y sus cúpulas resplandecientes. Una visión de riqueza y esplendor para recibir a quienes podían permitirse venerar al dios emperador de la humanidad en el corazón de la capital de Piedad. Semejante opulencia le resultaba nauseabunda, más aún cuando estaba rodeada por la miseria desbordante de los suburbios de peregrinos. El propio Ensogu creció en un mundo santuario, entre la riqueza de los cardenales y la pobreza de los mendigos. Un lugar como ese le resultaba natural y Rannick, como arbite experimentada, sabía que una de las pocas certezas de la galaxia era la injusticia. Quejarse no les serviría de nada. El Falcon había aterrizado en una plataforma de atraque de la observancia, uno de los bloques góticos de gran altura que proporcionaban alojamiento a los suplicantes más adinerados que visitaban Piedad V. Los días del planeta eran largos, casi el doble del estándar terrano, y el séquito había tomado uno de los ciclos de descanso de 4 horas habituales en la ciudad monasterio. Al acercarse la noche abierta, se levantaron y prepararon para el banquete en honor a San Etricus y su ascensión durante la guerra de Trechark. A Ensogu le llevó casi 1 hora convencer a Rannick de que se pusiera el vestido que trajo para ella. Al final lo hizo bajo órdenes directas, rosetón inquisitorial mediante. Ahora vestía gruesos pliegues de seda, un corsé azul y zapatos de tacón alto, su severa coleta sustituida por rizos que ocultaban el pinganillo de comunicaciones en su oído. Insistió en portar una pistola automática en su muslo, oculta bajo la pesada falda.
El atuendo era infernalmente incómodo, necesitando incluso la ayuda de Ensogu para bajar del elegante vehículo terrestre que los había llevado desde la observancia hasta las puertas doradas de la teocracia. Allí se unieron a la fila de cientos de otros suplicantes que descendían por los escalones de mármol del palacio hacia la plaza de la absolución, con la esperanza de obtener la absolución, con la esperanza de obtener una audiencia introductoria con el pontífice antes del inicio del banquete. Al menos lucimos igual de ridículos, dijo Rannick mientras esperaban. Ensogu sonrió, pero no dijo nada. Mientras que Belt y Rowling también llevaban sus túnicas inquisitoriales negras y tostadas, Ensogu había optado por el hábito negro de los Devotati, la facción cultista del Ministorum que gobernaba actualmente Piedad. Era tradición, aunque no obligatorio, que el líder de cada grupo de suplicantes vistiera esa indumentaria como señal de respeto al sumo pontífice, quien había ascendido desde las filas del séculum de los Devotati antes de que los obispos colegiados de Piedad lo eligieran para su augusto cargo. Primeras impresiones. La fila avanzaba lentamente. El sol moribundo guiñaba y refulgía sobre las cúpulas y estatuas circundantes, mientras la oscuridad se deslizaba sobre las calles y callejones que se abrían desde la plaza. El sonido del canto llano flotaba en el cálido aire desde la catedral de San Solomón, contigua al palacio. El grupo de suplicantes justo delante, una familia encabezada por un oficial de la Armada con el uniforme de gala de un almirante del Segmentum Pacificus, comentaba sobre qué otros dignatarios esperaban ver en el banquete. Más adelante, en la fila, un niño comenzaba a llorar. El movimiento era incremental, unos pocos pasos cada 5 minutos. Rannick cambiaba constantemente de postura en un vano intento de aliviar la opresión del corsé y el dolor en los pies. De vez en cuando, guardias armados pasaban con estrépito. Eran milicianos frateris con hábitos fatiga rojo y negro, sus rifles envueltos en la tela ceremonial dorada que cubría las armas en Pontifrax. Había más de ellos apostados alrededor de las puertas abiertas de la teocracia y entre la estatuaría que flanqueaba las calles desde la plaza. ¿No es algo inusual tener una fuerza permanente de frateris? Preguntó Rannick cuando otro escuadrón pasó junto a la fila entrando en la teocracia. Una violación casi herética del decreto pasivo, dijo Ensogu, observándolos. Pero dadas las necesidades de impedir que los suburbios de peregrinos invadan los límites de la ciudad santuario, no me sorprende. Rannick no dijo nada más. Uno de los frateris se había detenido en los escalones junto a ellos, sus ojos recorriendo desde el hábito negro de Ensogu hasta las túnicas de Belt y Rowling. Era un hombre grande, de cabeza rapada, con una banda negra de los Devotati cruzándole un hombro y una pesada porra colgada a la cintura. Una cicatriz torcía la comisura izquierda de su boca, dándole una expresión sardónica y desdeñosa. Creí reconocer la indumentaria de los sordos, dijo a Ensogu, ofreciendo una sonrisa que nunca llegaba a sus oscuros ojos. Soy el clérigo mariscal Amil Brandt, comandante de la milicia Frateris de Piedad 5. Usted debe de ser el inquisidor Ensogu. Lo soy, respondió Ensogu, haciendo el signo del águila en un saludo. Estos son miembros de mi séquito y compañeros suplicantes. Isaiah Belt, Delt Rowling y Jade Rannick. Comentábamos precisamente la presencia de sus hombres, clérigo mariscal.
Espero que no estén restando valor a su experiencia devocional, Inquisidor. Dijo Brandt. Están aquí únicamente por la seguridad de los suplicantes. Nuestra seguridad parece garantizada, dada la magnitud de sus operativos. Replicó Ensogu. Los suplicantes que vienen a venerar los santuarios de esta ciudad incluyen alguna de las figuras más eminentes del Segmentum. Continuó Brandt, sin perder la sonrisa. Cualquier cosa menos la protección máxima sería una grave negligencia, ¿no creen? Diría que deben de estar al tanto de algún tipo de amenaza para justificar semejante despliegue. Quizás sea la misma amenaza que lo ha traído aquí a usted, Inquisidor. Vengo en calidad de suplicante, como todos los demás. Estoy seguro de que el sumo pontífice se alegrará de que un miembro de los sordos haya encontrado tiempo para ofrecer veneración en nuestro humilde mundo santuario. Sin duda, se disgustaría si supiera que se le hace esperar así. Como dije, soy un simple suplicante. Repitió Ensogu. Aún así, estoy seguro de que su santidad querrá recibirlo lo antes posible. Por favor, síganme. Rannick miró a Ensogu. De manera casi imperceptible, vio a Belt asentir. Tras un momento, el inquisidor hizo un gesto hacia los escalones. Le debo una, clérigo mariscal. Guíenos, por favor. Brandt los apartó de la fila y los condujo por las escaleras de mármol, pasando frente al resto de los suplicantes. Los frateris en las puertas del palacio se hicieron a un lado al paso de Brandt, poniéndose firmes. Más allá de la entrada revestida de oro, Rannick se encontró en un pasillo enlosado con mosaicos, flanqueado por estatuas y pinturas de esplendor imperial. A su derecha, Santa Soriel derrotaba al príncipe demonio de Narcissus con su hacha llameante. A su izquierda, una representación de las torres atmosféricas de los 17 santuarios de Imhotep cubría la pared en un estallido de dorados, plateados y azul pastel. La tiraba el deseo de detenerse a admirar tal arte, pero se concentró en su misión, mirando hacia el final del pasillo, donde las puertas se abrían. Entraron en la sala de estado más allá, una cámara diseñada para dar constancia a cualquier visitante de la riqueza y el poder de la eclesiarquía en Piedad 5. El techo era una bóveda arqueada cuyo enlucido estaba decorado con pan de oro en patrones que formaban un dosel dorado. El suelo de mármol pulido estaba cubierto por una suntuosa alfombra púrpura que conducía directamente al trono dorado situado al fondo de la sala. Estatuas de pontífices supremos anteriores, con sus báculos de águila y mitras, flanqueaban la alfombra, con sus ojos tallados mirando hacia abajo como si observaran un desfile de pecadores impenitentes. Decenas de clérigos y suplicantes ya presentados al pontífice se reunían junto a las paredes, sus murmullos mezclándose en un zumbido subyacente. Todo el espacio estaba iluminado por grandes velas en candelabros de bronce, agrupadas alrededor de las estatuas, mientras un trío de sacerdotes con largas túnicas negras recorría la cámara sin cesar, balanceando incensarios dorados que expulsaban humo púrpura. Brandt los condujo hasta la alfombra. Al fondo esperaba el sumo pontífice, Guillermo de Gratio. Parecía verdaderamente antiguo, su piel cetrina ajada como pergamino fino que ha sido arrugado y luego estirado demasiadas veces. Sus espléndidas túnicas blancas y doradas colgaban de su esquelético cuerpo y unas manos huesudas se aferraban a los reposabrazos de su trono.
Un solideo descansaba sobre una cabeza que apenas conservaba unos pocos cabellos blancos. Rannick no quería imaginar cuántas décadas o siglos le habían regalado las drogas rejuvenecedoras, mientras innumerables miembros de su clero y los miserables peregrinos que abarrotaban los bordes de su ciudad habían nacido, vivido y muerto. El camino hacia el trono estaba custodiado por un par de cruzados de la eclesiarquía, con armaduras bruñidas y pesadas espadas de energía a 2 manos que brillaban bajo la luz de las velas. Se apartaron para Brandt, abriendo paso con un roce metálico. El incienso estaba mareando a Rannick, apenas podía respirar envuelta en su pomposo vestido. El pontífice les sonreía desde arriba mientras se acercaban, con sus rasgos demacrados semejantes a la apariencia de una calavera burlona. Un ciberquerubín estaba posado en el respaldo de su trono, con las alas mecánicas plegadas. Sus ópticas biónicas chasqueaban mientras evaluaban al grupo con movimientos aviares. Por un instante, Rannick se preguntó si esto se parecería, en una mínima fracción, a cómo se sentía entrar en la vetusta magnificencia de la sagrada Terra. Más clérigos se agrupaban alrededor de la base del trono, la mayoría con los hábitos negros de los devotati. Uno se adelantó cuando el grupo se aproximó, un amplificador de vox ocultándole la mitad inferior del rostro. Hubo un chasquido mientras levantaba una pesada pizarra de datos y la consultaba antes de hablar. El inquisidor Ogin Ensogu del Ordo Hereticus se presenta junto a sus compañeros suplicantes ante su santidad. Ave Imperius. Brandt se detuvo a una docena de pasos del trono y todos lo imitaron, inclinando la cabeza y trazando el signo del águila sobre sus pechos. De Gratio levantó una mano cubierta de manchas hepáticas y esbozó el signo de la gracia del emperador. Su santidad, me complace enormemente presentarle al inquisidor Ensogu del cónclave trisector, dijo Brandt. Ensogu dio un paso adelante e inclinó la cabeza de nuevo. Honrado inquisidor, raspó De Gratio, con la voz de un moribundo. Usted y sus acompañantes son bienvenidos en la santa sede de piedad. De haber sabido de su llegada, lo habría hecho pasar de inmediato. Me honra, tanto a mí como a los sordos, su santidad, respondió Ensogu. Como ya le dije al clérigo mariscal, estoy aquí solo para hacer mis veneraciones al culto imperial y mis donaciones, por supuesto. Por supuesto, repitió De Gratio. Aún así, siempre es un consuelo para los fieles saber que un agente del trono está entre ellos. Pero dígame, ¿quiénes son sus compañeros devotos? Leales servidores del dios emperador y de los sordos, y suplicantes como yo, dijo Ensogu, sin mirar hacia Rannick, Rowling o Belt. De Gratio los examinó un momento. Rannick desvió su mirada hacia la base del trono para no encontrarse con sus ojos. Se sentía terriblemente fuera de lugar con su vestido. Su único consuelo era el peso sólido de la pistola automática de 9 milímetros, fría contra su muslo. ¿Ha traído un astrópata?, preguntó De Gratio, enfocándose en Belt con un matiz de desaprobación en su voz quebradiza. Me ha servido lealmente durante muchos años, al igual que a mi maestro durante su mandato, respondió Ensogu. Belt permaneció en silencio aferrando su bastón. De Gratio gruñó.
Es inusual que un psíquico participe en el banquete de Sanetricus. Fue la hechicería la que martirizó a la gran mujer después de todo. Un silencio gélido siguió a las palabras del pontífice, antes de que éste hablara de nuevo. Aún así, cualquier servidor del trono es más que bienvenido a tomar nuestra comunión. Si necesita algo durante su estancia, Inquisidor, no dude en hacérmelo saber. Me honra, sumo pontífice, Dijo Ensogu, inclinándose otra vez. Rannick y los demás imitaron el gesto. Después retrocedieron. El servicio de apertura del banquete comenzará en poco más de 1 hora. Dijo Brandt mientras los guiaba fuera de la alfombra hacia los bordes de la cámara. Allí estaban reunidos los otros suplicantes ya presentados al pontífice, esperando para comenzar la procesión hacia la cátedra. Su santidad parecía sorprendido por mi presencia, dijo Belt mientras avanzaban. Su santidad tiene un cierto sesgo puritano. Proviene de una época más antigua, después de todo, admitió Brandt. El clérigo mariscal presentó a cada uno al compañero que los acompañaría al servicio. Ensogu fue emparejado con un próspero comerciante independiente llamado Sorin, vestido con piel de lyrix blanca moteada y costosas botas sartén hasta las rodillas. Belt tomó el brazo de una navegante de la casa Horrow. Rowling acompañó a un brigadier del Astra Militarum lleno de cicatrices. Rannick fue presentada por el asistente clerical a un hombre corpulento y burlón, vestido con las túnicas gris carbón de un optio del Administratum. Se llamaba Hamig. El hombre tomó el brazo de Rannick con un agarre incómodamente firme, mientras dejaban la teocracia y comenzaban a caminar hacia la cátedra por un lateral de la Plaza de la Absolución. Apestaba a sudor y pasta de vitela. Así que eres Arbite, querida, jadeó mientras avanzaban. No sabía que entre las filas de nuestros rudos protectores existiera tal deslumbrante belleza. Podría romperte el brazo y engrilletarte en menos de 10 segundos, si a eso te refieres, dijo Rannick, manteniendo la vista en las 6 mareantes agujas góticas de la cátedra mientras su enorme sombra los cubría. Hamig soltó una risita. No esperaba menos de una operativa de los sordos. Viajando por la galaxia, persiguiendo villanos y vagabundos. Debe de ser terriblemente emocionante. ¿Alguna vez has visto a un hombre volar en 1000 pedazos, Optio? ¿Y tú has visto a un hombre con tantos informes que registrar que olvidó comer o dormir y se consumió en cuestión de meses? Ya veo. Supongo que ambas ramas del Adeptus Terra tienen sus propios horrores. Subieron los escalones de la cátedra y atravesaron las grandes puertas del Aquila, un diácono asistente bendiciéndolos al pasar. El interior del lugar de culto de la teocracia era tan opulento como el palacio. Puertas doradas conducían a una amplia nave y a otras laterales flanqueadas por hileras de bancos de madera vieja, tallados con elaboradas escenas de santos y pecadores atrapados en una lucha eterna. 6 grandes pilares, cada uno imitando la forma de un roble imperial, sostenían un techo que ascendía hasta una espectacular cúpula, su yesería inundada de imágenes de los triunfos del dios emperador. El aire estaba cargado por el hedor de los querubines incensarios que revoloteaban entre los contrafuertes. Miles de cirios encendidos adornaban los nichos y hornacinas de las paredes y columnas. En el extremo más distante de la cámara,
Una plataforma elevada se alzaba junto a un ábside dominado por grandes vitrales de vidrio esmaltado, un pesado altar cubierto con el paño blanco y los objetos dorados del credo imperial en el centro. Lo rodeaban más velas y clérigos devotati de túnicas negras, con las capuchas cubriendo sus rostros. El vasto espacio resonante entre ellos y las puertas iba llenándose lentamente de los suplicantes, su murmullo acompañado por las notas graves de los tubos de órgano procedentes del transepto oriental. Glorioso, ¿no te parece? Dijo Hamig, aún aferrado al brazo de Rannick mientras la guiaba por la nave hacia los bancos cercanos del presbiterio. Ensogu y los demás ya se habían desviado a izquierda y derecha. Más bien excesivo, dijo Rannick, incapaz de resistirse a provocarlo. especialmente dado el mísero estado que rodea esta ciudad. Cuidado. No estoy seguro de que tu maestro apreciara una visión tan desapasionada de la verdad imperial, dijo Hamig con una sonrisa forzadamente odiosa. La expresión de Rannick se mantuvo helada. No es mi maestro. Yo no soy una esclava. Del mismo modo que mis decenas de miles de burócratas, liturgistas y archivistas técnicamente no son esclavos. Y aún así... Rannick se obligó a no responder, concentrándose en su entorno. Mientras los cientos de dignatarios admiraban el mármol, el oro, la madera lacada y el dorado bruñido, ella buscó puntos de estrangulamiento, posiciones elevadas y rutas de retirada. Era costumbre, pero a veces la costumbre salvaba vidas. Los balcones bajo los contrafuertes a ambos lados eran el punto más caliente. A ellos se accedía por las escaleras exteriores en los atrios que surgían de la cámara principal. Un coro de la eclesiarquía comenzaba a llenarlos lentamente, preparándose para la ceremonia, pero no había guardias en las plataformas abiertas. De hecho, las únicas medidas de protección evidentes eran la docena de milicianos frateris visibles en la lejanía a cada lado del púlpito, sus túnicas abultadas por la armadura que llevaban debajo, sus rifles automáticos cubiertos por las doradas telas ceremoniales. La visible falta de seguridad era inquietante, sobre todo después de lo estrictas que habían sido las medidas afuera. Algo se le estaba escapando. Hamig encontró el pasillo de su banco, apenas 4 filas detrás del presbiterio abierto ante el altar y el púlpito. Se deslizaron dentro y tomaron asiento. Un suplicante con la indumentaria de gala de una casa de caballeros imperiales saludó a Hamig, obligándolo a girarse. Rannick aprovechó la oportunidad, inclinándose discretamente para alejarse y activando su auricular. Avatar, aquí rayado. Algo me huele mal aquí. ¿Dónde ha ido la guardia de Brandt? Recibido, rayado. Mantén posición. Estoy a tus 6, 9 filas atrás. Sí, un tirador se apostará en uno de esos balcones. Podría atacar a cualquier objetivo. Lo sé. Salvo va camino de asegurar tu lado derecho. Mantente alerta y recuerda comportarte. ¿Has dicho algo, querida? Preguntó Hamig, girándose, su corpulencia aplastándola contra el banco. Solo una oración, Optio. Dijo ella con una fría sonrisa. Por tu salud y longevidad. ¡Qué muchacha tan dulce! Dijo Hamig. Ya entiendo por qué te alejaste de esos horribles orbites. El inquisidor Ensoku tiene claramente un gusto excelente. Uno de los miembros del coro en los balcones emitió una nota grave.
El resto se unió, y los suplicantes callaron cuando la cátedra resonó con el canto llano en alto gótico. Rannick apoyó la mano en su pistola automática, oculta bajo los pliegues de su vestido. El canto viró al Te Imperius Deum Laudamus, las palabras de alabanza llenando los espacios abovedados. El Pontífice Supremo entró en el ábside desde el deambulatorio, precedido por sus cruzados acorazados y seguido de una hilera de clérigos, algunos cargados con cadenas, mitras y galas blanco-doradas, otros con las sencillas sotanas negras de los devotati. De Gratio estaba aún más ornamentado que en la recepción. Su cuerpo decrépito envuelto en gruesos pliegues bordados, con un largo manto de armiño arrastrado por una docena de pajes. En una mano sostenía un bastón áureo en forma de águila, en la otra el orbe negro de los devotati. Sobre la cabeza lucía una mitra imponente con rostro de calavera, mientras que sus pies, en contraste, estaban descalzos. Un débil homenaje a los peregrinos que habían traído riqueza y poder a las casas monásticas de Piedad V. El pontífice y su séquito entraron al ábside, hicieron sus genuflexiones ante el altar mayor y luego, de Gratio, subió los escalones hasta el púlpito, ayudado por un paje. Tomó posición detrás de un atril con forma de águila, cabeza inclinada mientras su asistente abría el gran tomo ante él. Por un momento no hubo más que silencio. Incluso los querubines se posaron en un contrafuerte, observándolo con intensidad infantil. De Gratio habló. Sus palabras retumbaron amplificadas a través de un box oculto en el atril, eclipsando incluso los cantos previos del coro. Las palabras, en alto gótico, tardaron un segundo en cobrar sentido para Rannick. De niña, cuando aún asistía a la Schola Progenium, el alto gótico era la única asignatura en la que obtenía bajas calificaciones, pero en la última década se había esforzado por aprender la lengua formal del imperio. Al fin y al cabo, era la preferida por los Carcharodon Astra. Salutations, consiervos del dios emperador. Al reunirnos esta noche para celebrar la última fiesta de San Netricus, su martirio a manos del hereje y el reincidente, y su fe irreductible en la gloria salvadora y majestuosa de él en tierra. De Gratio continuó, su voz un zumbido quebradizo. Su cabeza permanecía inclinada, apenas capaz de mantenerse en pie bajo su pesada indumentaria. Rannick se preguntó si la bendición inicial estaría pregrabada. Había oído de predicadores poco escrupulosos que lo hacían. Santo es el Dios emperador. Santa es la salvación que nos ha prometido. Uníos a mí ahora, hermanos y hermanas de su bendita gracia, en la primera oración de súplica. Se hizo un breve silencio mientras el asistente le pasaba la página. Antes de que hablara de nuevo, una voz resonó entre la congregación frente a Rannick, también en alto gótico. Mendax, aditus salutis nos trae. Mentiroso, tradujo ella. Nuestra salvación se acerca. Los suplicantes ahogaron un grito ante la interrupción blasfema, y los dos cruzados al pie del altar alzaron sus espadas de energía. En la fracción de segundo de quietud atónita que siguió, la voz clamó otra vez. ¡Gloria a los santos estelares! La cátedra retumbó con una andanada de disparos.
el gran pontífice cayó, su bastón y su mitra rodando por el púlpito. El Coristorium de la Nícor era un lugar al que incluso la mayoría de los carcharodones tenía prohibida la entrada. Se hallaba en una burbuja astral cerca del puente principal de la barcaza de batalla, lejos de las cubiertas de esclavos e incluso de las cámaras de criosueño y armerías. Te Kaurangi era uno de los pocos con acceso sin acuerdo previo del maestro de augurios de la cámara astropática. Su presencia psíquica liberaba las runas trinquete que sellaban la entrada y su bastón activaba el ascensor gravitatorio que lo elevaba al corazón del coro astropático de la flota de depredación nómada. La cámara estaba envuelta en oscuridad, únicamente iluminada por el resplandor plateado procedente de las estrellas. La cúpula de cristal blindado reforzado ofrecía una vista total de la bóveda celeste. Incontables luces titilantes y remolinos multicolores de gas recortados contra la absoluta negrura del vacío. El resto del Coristorium, sin embargo, distaba de ser pintoresco. El suelo negro psicorreactivo conducía a media docena de cunas telepáticas, féretros de metal surcados de grasa vieja y ungüentos dérmicos. En el centro de la cámara del nodo de descarga, una masa palpitante hormigonada en el suelo, brotaban cientos de cables que se adentraban en las cunas, vinculando a sus ocupantes. Eran criaturas miserables, pálidas y consumidas. Sus cráneos afeitados, plagados de conexiones, sus rostros ocultos tras capuchas respiratorias y tubos de nutrientes. Sus cuerpos estaban sumergidos en fluidos amnióticos, no muy distintos a la sustancia gelatinosa que conservaba a los carcharodones durante sus largos criosueños. Cuando Te Kaurangi entró, los 6 astrópatas parecían dormidos, pero el bibliotecario jefe sabía que era una ilusión, efecto de los supresores bombeados sin cesar por sus cuerpos cuando no estaban activos. Con toda seguridad, eran conscientes de su presencia. Es un honor inesperado, bibliotecario jefe, dijo una voz desde las sombras profundas del borde de la cámara. El maestro asistente Gennaro emergió a la luz de las estrellas, con sus pesadas vestiduras grises y la capucha alzada dándole un aspecto espectral. No hubo tiempo para aviso previo, maestro asistente, dijo Te Kaurangi. Se alzaba imponente sobre el humano, pero Gennaro no se intimidó. Era uno de los pocos siervos elevados por encima de la servidumbre, una figura vital para la continuidad del capítulo, con derechos y privilegios vedados incluso para la mayoría de los hermanos del vacío. Supervisaba al conjunto astropático de la nave insignia y las transmisiones de mensajes visión. Su padre había hecho lo mismo toda su vida y sus descendientes lo harían igual. Nadie fuera del Librarius, salvo el señor segador del vacío, podía darle órdenes. ¿Deseáis iniciar una comunicación astral?, dedujo Gennaro. Te Kaurangi asintió. Y deseo que permanezca sin registrar, dijo Te Kaurangi. Gennaro no dijo nada, pero tampoco se movió hacia el atril de control. Todas las comunicaciones desde y hacia el Coristorium debían quedar registradas psíquicamente, además de duplicadas.
Enviar o recibir mensajes astropáticos sin conocimiento ni revisión del Librarius estaba prohibido, a menos que el remitente fuera el bibliotecario jefe. Finalmente, Gennaro asintió. Como deseéis, mi señor. El maestro de augurios se retiró a su atril e inició los ciclos de sueño. Los supresores se redujeron gradualmente hasta que uno de los psíquicos comenzó a mostrar signos de conciencia en los monitores del panel. Si deseáis evitar el registro automático... Conozco el funcionamiento. En lugar de tomar posición junto al atril, se acercó a la cuna del astrópata que despertaba. Tendría que hacer contacto directo. Se quitó un guantelete y extendió la mano, deteniéndose a unos centímetros del cráneo sumergido. Habría repercusiones por lo que estaba a punto de hacer, pero era un carcharodón Astra. Ya estaba seguro del curso que debía tomar. Por el bien del capítulo, sería inquebrantable. Sumergió la mano en el fluido y agarró el cráneo pálido del astrópata. Los ojos del hombre se abrieron de golpe y su cuerpo se irguió. Sus gritos repicaron contra el cristal blindado, mientras las estrellas observaban en silencio. Cuando sonaron los disparos, la cátedra de San Solomón se sumió en el caos. Los frateris del presbiterio corrieron hacia el púlpito mientras la congregación intentaba huir en todas direcciones a la vez, los gritos y alaridos alimentando el pánico. Rannick se movió al instante. Empujó a un tartamudo Hamid tras la relativa protección de los bancos y salió al pasillo a codazos. Alzó los pliegues de su falda, se quitó los zapatos de tacón y agarró la pistola del arnés de su muslo. ¡Apartaos! Bramó. Más disparos. Uno de los frateris del púlpito cayó, sangre goteando sobre la madera oscura y las losas blancas. Rannick se lanzó más allá de un diácono obeso y apartó a una mujer empolvada, abriéndose al fin el camino hacia la escalinata del púlpito. La voz de Rowling sonó en su auricular. Múltiples tiradores, balcón izquierdo y frente de la nave. Llevan túnicas del Ministerum. No tengo ángulo. Aseguraré al pontífice, respondió Rannick, abriéndose paso entre los que huían hacia atrás. Negativo. Retrocede, ordenó Ensogu por el box. Aún no podemos revelar nuestra presencia. Demasiado tarde. Subió los escalones, con dificultad para respirar bajo el apretado corsé. Al acercarse a la cima, una sombra se alzó ante ella, bloqueando su paso. Se encontró de frente con un velo de luto. La mujer de negro llenaba el estrecho espacio con su presencia, súbita y malévola. Rannick gritó y trató de levantar el arma, pero resbaló. Se agarró a la cabeza tallada de una figura de madera para no caer. Tardó un segundo en recuperar el equilibrio y apuntar. La aparición había desaparecido. En su lugar, un frateris alzaba su rifle automático, la tela dorada arrancada, un desafío en los labios. Antes de que Rannick pudiera reaccionar, sonaron más disparos. El frateris fue arrojado hacia atrás, garganta y hombro destrozados. Rannick se agachó mientras proyectiles pesados astillaban la madera a su alrededor, arrancando fragmentos que volaban sobre el ángel alado del atril. Giró como pudo en el estrecho hueco, cubriendo el frente con su pistola, maldiciendo los pliegues de seda que se le enredaban. La congregación retrocedía hacia las puertas doradas, dejando expuesto a un individuo con túnica negra de Botati.
capucha alzada, acurrucado y agarrando un rifle, intentando introducir un cargador. Rannick disparó. Los 2 primeros proyectiles fallaron, rebotando contra las losas. El tirador echó a correr hacia las columnas. No llegó lejos. Los frateris lo abatieron con múltiples disparos. ¡Alto el fuego! Bramó Ensogu, avanzando entre la muchedumbre que aún intentaba escapar. En una mano, su roseta inquisitorial alzada. En la otra, su pistola de plasma cargada. Belt caminaba a su lado, la punta de su bastón, el ojo dorado del Adeptus Astra telepática, envuelta en fuego brujo azulado. Rannick sintió la oleada psíquica que reforzó la orden del Inquisidor, obligándola a aflojar el dedo del gatillo. El silencio que siguió a los disparos dio paso al repiqueteo de botas y órdenes gritadas mientras más frateris irrumpían desde los atrios. Rannick se incorporó y sacudió los pliegues de su falda. Su cuerpo entero temblaba. Miró la parte superior de la escalera. 2 frateris intentaban estabilizar a su compañero herido. De la mujer del velo no había rastro. Rannick descendió donde Ensogu se inclinaba sobre el atacante. Había retirado la capucha del hombre, revelando cabello tonsurado y un rostro pálido y enjuto. Incluso muerto, su expresión parecía retorcida por el odio. Ensogu apartó la túnica de su cuello, exponiendo la marca de mortificación de Botati. Esto no es un disfraz, dijo. Es parte del clero. O lo era, antes de abrazar la herejía, dijo Belt. Rowling habló por el canal de comunicaciones. Tengo asegurados los balcones. Había otro tirador aquí arriba. Parece un sacerdote. Se ha suicidado. Recibido, respondió Ensogu. Mantén la vigilancia. Se volvió hacia Rannick. Te dije que no intervinieras. Yo estaba más cerca del pontífice, replicó. ¿Qué querías? ¿Que me quedara agachada entre los bancos? No deberíamos haber operado abiertamente aún. Revelarnos tan pronto entorpecerá mi investigación. ¿Viste a la mujer? Preguntó Rannick, mirando a Belt. El astrópata ladeó sus cuencas vacías hacia ella. Sí. ¿Sigues pensando que es solo un eco psíquico? Belt guardó silencio. Ensogu iba a hablar cuando se acercó un frateris. Era el mariscal clérigo Brandt, aún con túnicas ceremoniales, pero ahora con un rifle láser y una porra atada al cinturón. Inquisidor, mis agradecimientos por su rápida respuesta, dijo, inclinando la cabeza. ¿Y el Pontífice Supremo? Preguntó Ensogu. ¿Está herido? Mis hombres lo han trasladado a un lugar seguro, respondió Brandt. Está herido y en shock, pero estable. Gracias al dios emperador, llevaba un chaleco antifrag bajo las túnicas. Su santidad suele confiar en la providencia divina. Bendito sea, dijo Ensogu. Ojalá pudiera decirse lo mismo de algunos de sus clérigos. Una sombra de consternación cruzó el rostro de Brandt al mirar el cadáver. Haré retirar el cuerpo de inmediato, a menos que deseéis examinarlo. Confío en vuestra identificación. Brandt asintió. Ruego que estos sucesos no afecten al propósito de vuestra visita, Inquisidor, suponiendo que estéis aquí en busca de una súplica. Voy donde el emperador quiere, respondió Ensogu. Ofreceré toda ayuda que requiráis. Ya veremos, mi señor Inquisidor. Ya veremos. Los frateris se alejaron dando órdenes. Rannick miró a Ensogu. ¿Y ahora qué? El culto nos ha forzado a mover ficha, dijo Belt. No podemos negarnos a actuar.
Tras un ataque público de esta magnitud, intentan obligarnos a seguir su juego, dijo Ensobu. Así que tendremos que jugar mejor que ellos. Los Devotati han sido comprometidos con quien quiera que esté detrás de este culto, continuó Belt. Mis visiones muestran una gran oscuridad sobre este mundo, más negra que las túnicas que distinguen a estos monjes. Su bastón golpeó las losas junto al cadáver. Pero si los Devotati están implicados, ¿por qué atacarían a Degratio? Se preguntó Rannick. Él es la fuente de su poder en Piedad 5. Si muere, se elegiría un nuevo pontífice supremo, y lo más probable es que no sea extraído del séculum de los Devotati. Perderían su influencia sobre las demás facciones del clero en Pontifrax. Quizás, dijo Ensobu. O quizás Degratio quiere aparentar ser una víctima. Recuerda el ataque contra nosotros en Cora, cómo Debris lo orquestó para parecer inocente. Y ya escuchaste lo que dijo el mariscal clérigo. De todos los días, hoy eligió predicar usando un chaleco antifrag. Quizás fue porque sabía que la fiesta de Sanetricus tendría una gran asistencia, dijo Rannick. O tal vez Brandt simplemente miente sobre el chaleco. ¿Qué pasó con su seguridad? Todo ese despliegue de fuerza afuera y cuando llega el momento, los Fratteri resultan totalmente insuficientes. Lo sé, admitió Ensobu. Pero de todos modos, Belt tiene razón. Debemos actuar ahora. Exigiré acceso a los registros de los Devotati y cruzaré las identidades de estos atacantes con lo que Brandt encuentre. Mientras tanto, la comitiva debe adoptar una postura de máxima alerta. ¿Y qué hay de Damar y los demás? Preguntó Rannick. No tenemos motivo para asumir que hayan sido comprometidos todavía. Y si el vínculo con los Devotati resulta cierto, los necesitaremos entre los barrios de peregrinos. Debemos asumir que después de tus heroicas acciones, seremos añadidos a su lista de objetivos. ¿Y la mujer? Preguntó Rannick. ¿La mujer? Rannick se volvió hacia Belt. El astrópata negó con la cabeza. No os mentiré a ninguno de los dos. Ya no estoy seguro de lo que representa, ni siquiera de lo que es. Como dije, hay poderes oscuros en acción aquí. Tomará tiempo arrojar algo de luz. Tiempo que quizá no tengamos, si tus visiones sobre el Adeptus Astartes también son ciertas, dijo Ensobu. Por eso solicitamos esta misión al cónclave, después de todo. Oh, mis visiones son ciertas, dijo Belt, apartándose del cadáver del tirador. No tengas duda, Inquisidor. Los depredadores del vacío ya nos están rodeando. Tráfico de Vox interceptado de alta ancladura. Ancho de banda 88-91. Entre los monitores de defensa de la Marina Imperial, Overwatch e Eagle, Sistema Piedad. Identificado como Capitán Masca, oficial al mando de la Overwatch. Todos los piquetes del sistema lo están reportando ahora.
6 naves realizando un salto disforme no autorizado dentro del sistema. Cuadrante periférico 11-15. Identificado como Capitán Selim, oficial al mando de la Eagle. Entonces, ¿quieres ser tú quien lo reporte planetariamente? Justo al inicio de la fiesta. Tenemos una incursión a nivel de flota aquí. Sí, tengo que serlo, lo haré. No podemos dejar pasar algo así. Seguro que es un fallo de escaneo de los drones. Espera. Tus sistemas también los están detectando ahora mismo, ¿verdad? Que el trono nos proteja. ¿Cómo dice? Capitán Selim, conteste. Sus escaneos aún no han terminado de identificarlas, ¿verdad? Más allá del hecho de que son imperiales, no. Masca, son naves de guerra del Adeptus Astartes. Por el amor del dios emperador. Comunicaré esto inmediatamente a Pontifrax. Enviaré un estallido de verificación con los datos que tenemos. Cierra también los canales de Vox de inmediato. Demasiado tarde. Nos están saludando. Fin de la interceptación de transmisión. Y así están las cosas. Un montón de Umis envueltos en túnicas y apestando a incienso se preparan para escuchar un sermón de un Umi que no se tiene ni en pie. Un coñazo total. Menos mal que unos tipejos del culto Genestealer ese, disfrazados de Umis meapilas, se han puesto a pegar tiros. Aunque he de decir que ha sido un tiroteo muy flojo, sin apenas sangre y explosiones. Pero menos es nada. Por otra parte, el Tecaurangi ha mandado un mensajito a quién sabe quién. Ese tipo sí que sabe mantener el misterio. ¿Qué será lo que habrá mandado? ¿A quién se lo habrá mandado? Si quieres encontrar las respuestas, no te vayas muy lejos. O también puedes leerte el libro, siempre fue una opción. En fin, espero que hayáis pasado un buen rato y que sigáis siendo tan brutalmente astutos como siempre. Seguid machacando cosas y recordad, si alguna vez tenéis que asistir a una ceremonia toda aburrida y pomposa, no olvidéis llevar un arma escondida bajo la ropa. Nunca sabéis cuándo va a ser útil, y si al final no se lía, la puedes usar para robar y saquear a todos los blandengues que se crucen por tu camino. Nos vemos en la próxima, chicos.